Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el proyecto de restauración de la Chevy, pero esta vez de manera indirecta, porque como bien vieron en el título de este video, voy a estar fabricando unos caballetes para poder trabajar de manera más cómoda en la carrocería. Por aquí ya la tengo ubicada para empezar a trabajar en ella. Es más, ya compré las chapas, pero por ahora me quiero fabricar unos caballetes para poder trabajar, ¿no? Poder soldar de manera más cómoda en la parte de abajo. Si bien lo ideal sería poder fabricarme tipo el espiedo ese que le dicen para poder dar vuelta toda la carrocería, ¿sí? Y poder trabajar de manera bastante más cómoda, más práctica, más rápido. Hay que hacerlo, hay que fabricarlo con materiales de bastante espesor, por lo menos caños estructurales de 3 milímetros, y no tengo plata para eso, así que vamos a ir por algo un poco más rápido. A cambio de un trabajo un poco más pesado, voy a estar utilizando materiales que tengo. Simplemente tengo que comprarme una barra nomás de perfil L nomás. Y la idea sería fabricarme unos caballetes, ¿sí? Para poder sujetar la carrocería de manera más elevada, porque miren, del lado de atrás, para poder suspender la carrocería ya están al máximo los caballetes, y esta es la altura que puedo conseguir, es muy poco. Para trabajar atrás necesito levantar más para trabajar en este sector, así que la idea sería reutilizando estos materiales. Con esto me va a alcanzar completamente para poder fabricarme 4 caballetes. Lo único que me estaría faltando es comprarme nomás una más de estos ángulos en L. Así que bueno, eso ya los encargué, supongo que esta tarde o mañana va a llegar. Entonces, la idea sería fabricar algo exactamente del mismo formato que estos caballetes, ¿no? Pero lo vamos a hacer mucho más alto y bueno, no van a ser plegables, van a ser fijos. Como caño principal voy a estar utilizando este de 30 milímetros de diámetro por 2 milímetros de espesor, que es básicamente lo mismo que esto, el cual alojará en el medio a este de aquí. Es un caño reciclado que yo tenía por ahí, es exactamente igual que este del caballete, ¿sí? Tiene el mismo espesor y todo. Si no me equivoco, miren, es 2 milímetros de espesor, creo que es casi igual que este, así que estamos genial para fabricar. La idea sería entonces el cuerpo principal con este tubo, por dentro va a correr este, al cual le vamos a hacer la base, ¿sí? Con esta planchuela, y las 3 patas la haremos con este ángulo de 90 de 5 milímetros de espesor. Creo que van a andar geniales. Vamos a hacer algo bastante más robusto, o sea, es decir, que tenga una pisada un poco más grande, y ahí le vamos a dar una altura, o sea, va a tener variación de altura. Inclusive no sé si pensaba usar estos mismos, pero como que quiero darle más regulación, bueno, no sé, vamos a ir improvisando. Voy a hacer uno, les voy a mostrarles bien cómo hago uno de estos caballetes, los cortes. Les puedo pasar las medidas también si les interesa, aunque para cuando estén viendo este video no van a poder responderme a eso, así que bueno, les voy a pasar las medidas. Y bueno, hago uno, les muestro, y los otros 3 serán exactamente iguales, así que vamos a arrancar a trabajar.
Muy bien, ya terminé de fabricarme el caballete. Como verán, es bastante alto y como les dije, no solo uno, sino 4 caballetes, sí, todos exactamente del mismo formato, para poder levantar la Chevy mucho más alta de lo que está ahora con esos caballetes. Y bueno, por supuesto, trabajar un poco más cómodo ahí abajo. La capacidad de levantarse unos 92 centímetros más o menos de altura máxima, y de altura mínima eran 57 más o menos. Ahí está. Bueno, igual eso no importa mucho, porque bueno, la altura ustedes la pueden dar la que mejor les convenga, las que les parezca nomás, las que quieran. Por ahí lo importante sería los materiales que utilicé, así que les recuerdo un poco. Para la base utilicé caño de 30 milímetros de diámetro externo por 2 milímetros de espesor. Para este pilar, un caño de 27 milímetros de diámetro externo por 2,2 más o menos de espesor. Igual las medidas de los caños vienen en pulgadas, por eso le doy la medida que me tiró el calibre nomás. Pero bueno, cuestión es que este caño ingresa dentro del caño de 30 milímetros de diámetro. Para la parte superior utilicé una planchuela de 30 milímetros de ancho por 3 milímetros de espesor. Después tenemos aquí estos ángulos en L que utilicé para las patas. Tienen 25 milímetros de vuelo por 5 de espesor, 5 milímetros de espesor. Y bueno, para la base era un cacho de chapa que tenía por ahí también de 5 milímetros. Después para la base de las patitas utilicé esta misma planchuela que está acá arriba. Y bueno, por último lo fabriqué con un pedazo
de hierro macizo acá, un pernito, una perforación de 11 milímetros, o sea el pernito tiene 10, así que le agrandé hasta 11 milímetros los agujeros. Están todos exactamente iguales, por supuesto que no son perfectos, pero hay que tratar de hacerlo lo más parecidos posibles, ¿no? Así la variación de altura entre cada uno más o menos es la misma. Yo le tiré cualquiera 5 centímetros por cada perforación. Tener en cuenta, ¿no?, que cuando lo vas a construir, prestar mucho cuidado en que todas las patas apoyen en el suelo, ¿no? Principalmente las tres, ¿no?, que son las de apoyo principal. Yo logré hacer que apoyen las tres patas más el pilar del centro también. Entonces tenemos 4 apoyos. O sea, esto, carga estática, se la banca un montón. Si se supone que esos aguantan 2 toneladas, o sea, tienen materiales gruesos, pero tienen unos remachecitos ahí que no sé si son muy confiables. Esto acá más que seguro que se bancan mucho peso, pero bueno, carga estática. Y por supuesto, cuando lo tenemos así bajo, no hay ningún problema. Hay que tener cuidado cuando lo utilicemos a esta altura bien alta, porque si bien, como les dije, carga estática aguanta, no podemos estar bailando arriba de la carrocería una vez que esté montada a esta altura, porque, como verán, la distancia es tan larga que hay un pequeño juego que a medida que aumenta la distancia, o sea, el punto de apoyo, no se siente más. Así que bueno, ya están listos los 4 caballetes entonces. Voy a pasar a colocarlos rapidito detrás de cámara para ver qué altura conseguimos y bueno, probar un poco la estabilidad y todo eso que tienen. Así que rápidamente, listo, ya tengo la carrocería puesta sobre mis 4 caballetes nuevos. La verdad que es una altura bastante elevada. Ahora sí voy a poder trabajar cómodo abajo, sí, meterme abajo de la carrocería y soldar, porque hay un montón para restaurar. Aquí del lado de atrás, como ven, los apoyo ahí sobre estos largueros. Como toda la cola del auto es bastante más alta, ¿no?, que el piso, al apoyarlo ahí, si no es suficientemente alto, el piso me queda un poco bajo. Y aquí está apoyado sobre estos soportes, ¿no?, del tren delantero, por eso está un poco más bajo aquí la elevación de los caballetes. Pero la verdad que era lo que estaba buscando, sí, que me quede así de elevado la carrocería de la Chevy. Ahora sí voy a poder trabajar mucho más cómodo. Como hubiese sido ideal armarme un espiedo para la carrocería, pero bueno, no se dio. Vamos a probarlo de esta manera, creo que me va a ir bien. Quedó mucho más firme de lo que yo me imaginé, sí, de lo que yo esperaba. Tiene un pequeño juego, pero bueno, eso es resultado, ¿no?, de que esté ocupando la última posición de la altura de la torre esa. Pero es un movimiento, se nota que es un movimiento firme, sí, o sea, se mueve y se tranca. Están bien estables los 4 caballetes, así que próximamente voy a arrancar ya con la restauración de la carrocería de la Chevy. Pero en este caso la misión era poder fabricarme estos 4 caballetes, así que hasta acá voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, me dejan un like, lo comparten con sus amigos y me dejan un comentario cualquiera. ¿Qué les pareció estos caballetes? Nos vemos en un próximo video, amigos. Chau, chau.